Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Bueno, y estamos aquí con Mariano Calviero, que fue jefe de inversiones en Mercantil Andina, una compañía de seguro. En 2007 ingresó al grupo Galicia y escuchen esta carrera fenomenal. Fue portfolio de inversiones de Galicia Seguros, ¿sí?, que es de donde él venía, y siendo muy joven estuvo 8 años en ese puesto, y en 2015 el grupo lo convocó para ser nada más ni nada menos que el jefe de inversiones de la gestora más grande de la Argentina. También es el presidente de la Comisión de Inversiones de la CAFSI, de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, así que le vamos a preguntar mucho sobre eso. Es licenciado en Economía en la UCA, tiene máster en el SEMA, en San Andrés, es CFA Level 1. La verdad que es un placer, además una gran persona, le tengo mucho cariño, mucho respeto, hace muchos años que nos conocemos. Buen día, Mariano. Sebastián Bordato y Ale Miño te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, Mariano. Un placer tenerte acá en Charlas con Sentido. Y bueno, en una mañana particular, solemos estar los miércoles. Hoy estamos jueves, producto del feriado de ayer. Del día de ayer. Bueno, Mariano, buen día. Evidentemente Seba te conoce muy bien. Te ha desgranado muchos elogios para con vos, exponiendo también una carrera impresionante, también dentro de una misma entidad. Y me decía, y hablábamos de esto fuera de aire con él, es muy interesante que cuentes cómo se dio este proceso, porque bueno, Galicia parece tener, digamos, también un programa para poder retener el talento personal de quienes trabajan allí y también darte el lugar indicado en el momento preciso. Contanos un poquitito qué trayectoria fuiste recorriendo dentro de la entidad, Mariano. Sí, perfecto. Sí, la verdad es que a veces uno se tiene que ir preparando y las oportunidades a veces aparecen y uno tiene que estar listo para poder aprovecharla, ¿no? Es decir, uno a veces trabaja mucho, se prepara, trata de estar siempre brindando un servicio de calidad con la gente con la que interactúa, hasta que en algún momento surge alguna oportunidad. En mi caso fue así. Yo me acuerdo todavía el día que logré entrar al Grupo Galicia a través de Galicia Seguros. Seguramente Seba también en ese momento lo compartí con él, digamos. Para mí era una oportunidad infinita, ¿no? Porque yo empecé en esto como empezamos casi todos, trabajando de analista, de back office, haciendo todo al mismo tiempo. Y de repente salí a la puerta de Galicia, entré, me encontré con un grupo donde realmente las personas valen, donde se valora el ser humano de cada uno, se trabaja en equipo. La verdad es que un ambiente donde me sentí cómodo automáticamente, y luego, bueno, trabajar hasta que en algún momento se dio la oportunidad de sumarme al equipo de los fondos. En ese momento estábamos ahí, top 3 de la industria, y la verdad es que nada, nos tocó vivir un montón de años intensos, ¿no? 2015, 2016, 2017, el 2018, con todo lo que como comenzó la corrección ahí en el mercado, y el 2019, ¿no? La verdad que ahí lo que sí sentí en el grupo es que cuando uno va trabajando tiene que ir, yo eso lo llamo como apostando por uno mismo a futuro, ¿no? Es decir, tratar de seguir esforzándose, y en algún momento aparecen oportunidades, bueno, ahí tiene que estar listo para tomarla.
Pero es verdad, se intenta retener mucho el talento. Es una función que también ustedes deben saber que requiere mucha experiencia, ¿no? En un momento uno puede estudiar un montón, pero yo siempre digo que uno no es portfolio hasta que vive un estrés de liquidez o de lo que sea. La sensación esa, ¿no, Seba, de tratar de vender algo y que no haya nadie que lo compre? Tremendo. Entonces, ahí es como que te recibís del portfolio. Digo, todo lo que estudiaste está buenísimo, pero en ese momento en el que vos te das cuenta que estás contra el mercado, bueno, digo, ahí es donde te vas curtiendo, te das cuenta si te gusta la función incluso, ¿no? Pero digo, la experiencia es importante en esto. Por eso es importante que la gente que trabaja en estos temas tenga cierta estabilidad, ¿no? Y la empresa evidentemente también valora eso, Mariano, ¿no? Sí, lo valora. La verdad que acá en banca financiera, donde estamos los fondos un poco asociados, somos muchos de varios años, y la gente que se va incorporando automáticamente es asimilada, ¿no? Y uno nota que la transferencia de experiencia se hace de manera inmediata. Con lo cual es muy bueno, es una linda escuela. A mí me tocó, como Seba dijo, arrancar en otras empresas donde uno tiene que ir de repente un poco más aprendiendo en el día a día con lo que encuentra a mano. Y bueno, en mercantil y en Galicia uno encuentra gente que te va guiando, ¿no? Que es súper importante en los inicios. Seguro. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con el jefe de inversiones de los fondos comunes de inversión de Galicia, la familia se llama FIMA, ¿verdad, Mariano? Fondos FIMA. Estamos hablando con la administradora que tiene alrededor de 405.000 millones de pesos, 11,25 de share. Digamos, yo recuerdo mi paso por Itaú hasta el 2014 en fondos. Estábamos ahí peleando entre los bancos líderes con sucursales muy chiquitas, entonces era medio inviable y era algo que iba a cambiar. Y yo siempre decía, cuando los bancos grandes se despierten y el producto empiece a picar, porque siempre hay una pelea con la parte de finanzas de que si, o estaba antiguamente, esto de si convenía que el cliente deje el dinero en la cuenta corriente, por supuesto al banco le recontra sirve, pero después si no venía otro y le ofrecía los fondos. Galicia en esto picó en punta, Mariano, vos lograste vivir ese cambio, sos parte de esa generación donde Galicia de repente picó en punta y dijo, yo le tengo que ofrecer todo a mis clientes. De hecho, el grupo en general, porque Galicia es muy grande, tiene, bueno, tarjeta naranja, tiene Inviu, tiene un montón, no es solamente un banco, y tiene una camada de, vamos a decir, jóvenes que ya han recorrido un buen camino, ¿no? Como el caso tuyo, incluso ahí sigue estando como presidente, me imagino que está Zeta, ¿no? Que también fue tu antecesor en el puesto. Exactamente. Eso es parte también de la experiencia que se va acumulando, ¿no? La verdad que Zeta tiene un montón de años de haber estado en los fondos. En el equipo en el que estamos somos un equipo de 7 y te digo, del equipo de 7 hay 2 o 3 portfolios que tienen más años que yo de gestión de fondos, con lo Tremendo. Cual es tremendo. Nombralo igual, Mariano, a Zeta, porque nosotros le decimos Zeta, es el presidente de la gestora de FIMA. Ezequiel Rosales. Muy bien, Ezequiel Rosales, le mandamos un cariño grande, también muy joven para el puesto que tiene y la verdad que es una satisfacción también poder contar con gente como ustedes en el mercado. Y acá, este programa humilde que está desde Oberá, tratando de concientizar la cultura del ahorro, y hoy con un doble clic entrando a una plataforma bancaria, el cliente puede elegir cuántos fondos tiene FIMA hoy, Mariano. Mira, hoy, bueno, tenemos fondos, los fondos que más, la familia de fondos, tenés fondos en pesos básicamente hoy, lo que es fondos en dólares es un runoff, producto de la existencia de brechas en el mercado. Hoy el cliente puede elegir entre 3 productos de cash management, puede elegir entre 2 productos que hacen renta fija SER en el plazo que quiera, puede elegir productos que siguen por dólar link, con lo cual la oferta de pesos es súper variada. Y es verdad lo que decías del foco, ¿no? El banco le puso foco en su momento a los fondos. Yo me acuerdo que el pelotón, estábamos todos en un pelotón de administradoras. Cuando me tocó pasar acá a los fondos FIMA, mira, si no me acuerdo mal, creo que administramos 6.000 millones de pesos o algo por el estilo. Que a mercado de esa época era un montón de plata.
Después, bueno, esto fue, digamos, el banco puso mucho foco, lo que vos decías del trade, ese trade-off, fue esa visión de si el cliente te sirve o no que esté en los fondos. En el banco hace muchos años que por suerte esa se zanjó, digamos, hoy al cliente se le ofrece la mejor alternativa posible. Porque si no se lo ofreces vos le dijiste tal cual, ahí Seba, se lo ofrece otro. Entonces, si el cliente no le da la oportunidad de rentabilizar su disponibilidad de pesos, por ejemplo, en un contexto con inflación, de alguna manera está perdiendo oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí casi todos los canales están trabajando muy fuerte en atender a estas consultas de clientes, y se nota, digo, el cliente retail, que en la época de 2014, se recordará, Seba, que el cliente retail era minoritario en los fondos. Seguro. El cliente minoritario, digo, los Seba Bordato, Mariano Sí. en este mundo, eran poquitos. Y hoy, de repente, la industria llegó a tener un pico. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, capaz de tener más de 35-40% de clientes individuos. Sí. Que era impensado hace... Bueno, ahí Galicia, a través de FIMA, tomó la posta de algo que se había perdido. Tendríamos que ir muy atrás para contarle al oyente qué pasó con aquellos fondos de Boston en su momento, donde sí se había hecho mucha publicidad, un poco previo a nuestra llegada al mercado, o ahí cuando éramos muy jóvenes, pero FIMA lo que hizo es volver a reivindicar y hacer mucha publicidad en radios, en todos lados, y volver a hablar de la palabra fondos comunes de inversión. En una Argentina donde las cosas no funcionan bien, la ley de fondos, no sé, Mariano, vos, yo voy a dar mi opinión, me parece, la ley como está armada es excelente. Después, bueno, estamos en Argentina, los activos y demás, bueno, habrá que entender que estamos acá y operamos en la Argentina, pero digo, la ley en cuanto a riesgo crédito que asume la gente, ¿querés contarle un poco de eso al oyente? ¿Qué está comprando cuando compra un fondo FIMA? ¿Está comprando parte de la empresa Galicia o está comprando otra cosa? ¿La gestión de la cartera? ¿Qué compra un cliente que hace el doble clic y invierte en un fondo de ustedes? Mira, lo que decís es verdad. El marco regulatorio con el cual nos estamos moviendo hace un par de años es bastante favorable para el desarrollo del negocio y para la protección del cliente. Es una pata muy importante, porque cuando el cliente invierte, cuando trabajas con clientes, muchos clientes minoristas, bueno, es muy importante que conozcan dónde están entrando, ¿no? Nosotros hacemos mucho esfuerzo en que cada cliente que hace un clic sepa en qué fondo y en qué riesgo está ingresando. Hay encuestas de riesgo, de perfil de riesgo, constantemente subimos videos para que contar en qué está cada producto, pero sí, claramente el producto encontró un marco legal favorable, y esto hace que cada administradora pueda desarrollar sus virtudes. En el caso de Galicia, cada vez que el cliente haga un clic, se va a encontrar con una gestión profesional de los fondos, de las inversiones del fondo. El cliente, cuando entra a un fondo, lo comento brevemente, entras en una cartera de inversiones que es exactamente igual a si entra, no sé, los IPF de este mundo, o si entra Mariano Calviero, digamos. La cartera sobre la cual uno invierte es exactamente igual, no hay diferencia, ¿no? Con lo cual ahí estás como inversor minorista, como persona, estás entrando en una cartera súper diversificada y gestionada con los estándares que te exigen corporaciones enormes del país. Con lo cual, por un lado tenés eso. Segundo, que el riesgo, los fondos están separados de los patrimonios de las administradoras y de los bancos, con lo cual es una forma de verlo. Viste, como cuando uno dice que el fideicomiso está separando, los créditos salen del patrimonio, del balance del que emite el fideicomiso. En este caso, los fondos, el dinero que uno invierte en un fondo común está separado del patrimonio de la sociedad que lo administra. Con lo cual, uno no podría tomar fondos o hacer cosas con esos fondos que impacten en el patrimonio. Esa es la segunda protección grande que tienen los inversores. Y la tercera, esto es una cosa que se ha logrado en los últimos años, es un mecanismo de evaluación de cada uno de los activos que tiene la industria comprados, que diría que está a nivel internacional, ¿no? Hemos viajado a Chile, que es un país donde está mucho más desarrollado la industria de fondos y tiene un mecanismo de evaluación impecable. Hemos hablado con gente de Colombia, de Perú. Desde el 2018 para acá se aplica un vector de precios que es un poco la norma de la industria, ¿no? Y hoy ya, hasta la evaluación también está contemplada desde el punto de vista de la Cámara, con lo cual, entre estas tres cosas, el inversor que ingresa a un fondo sabe que no está sobrevaluado, que no está subvaluado,
que los activos están administrados profesionalmente, que lo mismo que hace él lo hacemos para empresas que son enormes. Con lo cual me parece que todos esos puntos hicieron también que el producto se desarrolle, ¿no? Más allá de el marco legal al que hacía referencia Seba, Mariano, también a su vez, y probablemente tenga su aporte importante en todo este control interno que se hacen a sí mismos, inclusive digamos, los bancos y las empresas que tienen fondos de inversión, la existencia de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, y vos sos presidente de la Comisión de Inversiones de esa Cámara. ¿Cuál es, digamos, en qué consiste ese rol que tenés ahí adentro? Y bueno, y también el de la Cámara, en qué trabaja, digamos, y cómo desarrolla sus actividades. Bueno, ahí yo entré al mundo de los fondos en el 2015. La verdad que me sorprendí con la calidad de colegas que están trabajando en todo esto hace muchos más años que yo. La Cámara tiene por objetivo, obviamente, velar por la industria, por velar que el marco regulatorio sea el adecuado, por velar que los controles de riesgo sean los que tienen que ser, por coordinar las estrategias con los reguladores. No nos regula la CNB, obviamente, pero también hay cosas que capaz que el Banco Central decide que a través de la Cámara intentamos entender o interpretar con la asistencia de CNB. Con lo cual, digo, la industria de fondos se encuentra representada en la Cámara. Lo bueno que tiene la Cámara es que todos los votos valen 1, ahí el patrimonio administrado vale 0, con lo cual estamos todos opinando, todos construyendo, y las decisiones son por consenso, ¿no? Pocas veces he visto votaciones donde haya mucho disenso en las posturas. Intentamos acercar posiciones. En la Cámara, en la Comisión de Inversiones, que es la que me toca presidir desde hace varios años, también hay elecciones donde uno se postula y tiene que ser elegido y validado por sus colegas. Nos ha tocado batallas infinitas, ¿no? Toda la corrección del 2018, todo el reperfilamiento 2019, cómo evaluar los activos, y ahí todo también por consenso, digamos. Los colegas traen consultas de productos que se emiten, de cómo calificarlo, cómo vemos el riesgo de cada activo, y se van discutiendo y conversando entre todos de manera normal. Ya estamos acostumbrados a la gimnasia. Mi función ahí es no solo representar los intereses de repente de Galicia o de CIMA en la comisión, sino también de alguna forma moderar el consenso, ¿no? Colaborar, tratar de abrir los puentes para que cuando hay posiciones que no se encuentran, intentar dar una mano para que eso funcione. Es la parte más difícil de todas, porque estamos todos más seteados en los portfolios para resolver problemas, pero ahí es como que se valora mucho la conversación. Y por ejemplo, no sé, si hay un default o un evento crediticio o algo por el estilo, desde la misma comisión también consolidamos posiciones, hablamos con los emisores, con los estructuradores, para plantear cuál es el interés de la industria, de los que tienen esos papeles, y hacer un proceso más ordenado, siempre mirando al cliente, ¿no? Que es con el cual tenemos responsabilidad fiduciaria, tenemos responsabilidad de hacer bien las cosas para con él, ¿no? Más que para con el emisor, por ejemplo. Pero se tocan un montón de temas, y reitero, somos como 50 miembros de ahí, estamos todos inscritos en la Cámara, cada administradora, y la verdad es que al leer cada opinión un punto, digamos, se habla, pero muy muy bien y muy libremente sobre las posiciones de cada uno, ¿no? Y creo que ese valor agregado de la Cámara es esa, que estamos todos y que todos podemos opinar y todos somos escuchados. Sí, en temas que son complejos, porque muchos son en la Argentina la falta de liquidez en muchos de los activos y algunos acontecimientos, como bien decís, de que puede ser de algún quebranto, aunque no hay muchos de ese tipo, pero digo, por la propia actividad de tamaño y volumen que tiene el mercado argentino. Bueno, ustedes tienen que representar a todos los cotapartistas que están dentro de un fondo el cual tiene ese tipo de activos. Y la forma de evaluar activos que a veces no cotizan en bolsa, ahí vienen algunas opiniones diferentes y que todas pueden ser válidas, pero hay que adaptarlas al marco argentino. Por eso la CNB, que es el regulador, nunca quiso hacer una oficina de precios y se lo delegó a ustedes, cuando digo ustedes, a la Cámara, digamos, para autorregularse.
y me parece que fue muy bueno, que duró muchos años. Yo tuve la posibilidad de participar en su momento de algunas cuantas charlas, anteriormente de ser comercial fui back office, así que me impactaba también. Y bueno, ya después pudo armarse un vector de precios que me parece que es muy rico, muy bueno, con gente que, en el caso tuyo, que saben analizar muy fríamente esos vectores y esas formas de... Por ahí la gente lo ve muy lejano, compra el fondo y ya está, pero es muy importante que un fondo esté bien valuado, porque vamos a ponerlo bien claro, si te rescatan todo el fondo, vos tenés que tener la posibilidad de vender todos los activos y pagarle a todos. ¿Digo bien? Exactamente. Es un tema que, además, como bien decís, nosotros hablamos con la experiencia de Chile, de otros países, pero tuvimos que traducir esa experiencia en la realidad de los activos argentinos, que como vos bien decís, de repente que operan 5 obligaciones negociables y tenés otras 25 que no operaron. Entonces, ¿qué pricing le pones a eso que no operó, que no se te reveló un precio? Bueno, ahí tenemos armados vectores, digamos, por tipo de riesgo, por tipo de industria, y cuando se mueven algunos precios, algunos papeles, por ejemplo, obligaciones negociables, la curva sobre la que están valorados los activos que no han cotizado también sufre movimientos, con lo cual vos vas llevando toda la cartera de alguna forma con una revaluación diaria o mínimo cada 2 o 3 días, siempre hay algún activo que te marca, con lo cual, eso por un lado, ¿no? Es decir, el vector, yo creo que es el mayor avance que hemos obtenido en los últimos años, sobre todo porque de cara al cliente es fair, ¿no? Los clientes saben que están entrando en un fondo que tiene los activos valuados a lo que los puede liquidar. Claro, es exactamente. más importante, ¿no? Exactamente. Te voy a meter un poquito en el plano más de lo técnico, del rendimiento en sí de los fondos o de lo que está pasando en la coyuntura argentina. Ustedes tienen fondo de Dollar Link, me imagino. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Si la gente lo escucha. FIMA Capital Plus. FIMA Capital Plus. Tiene unos cuantos años, lo recuerdo muy bien. FIMA Capital Plus, bien. 2011 para acá. Sí, correcto. El FIMA Capital Plus, ¿lo ves? No hay muchas formas para una empresa. Vamos a hablar ahora, nos escucha mucha gente de la SEM, les mandamos un cariño grande, que es la Cámara Empresaria Misionera, y a veces también le llega este programa también a la CAME. Así que ahí vamos a preguntarte algo. Hay 3 formas de cubrirse para una empresa, ¿sí? Vamos al plano de persona jurídica. Puede ir directamente al mercado de ROFEX, y ahí lo que te quiero preguntar es, ¿los fondos FIMA son susceptibles a garantía? Es decir, si yo tengo el FIMA ahorro, o el FIMA pesos creo que se llama, ¿puedo ponerlo en garantía y constituir futuros en el mercado de futuros? Sí, el FIMA Premium sí lo puedo poner como garantía. Ok, perfecto. Que es nuestro money market, ¿no? Y ahí exacto. un poco como que ROFEX ahí te pide, lo que tendrás que dejar siempre son fondos que no tengan pérdida de valor, porque si no como que tenés que integrar garantías a cada rato, ¿no? Entonces los money market como que sirven bastante para eso. Ok, pero es una posibilidad, o sea que si la empresa prefiere irse porque es importador y porque quiere fijar exacto su tipo de cambio, se va al mercado futuro, se compró el dólar a marzo y puso las cuotas partes en garantía de FIMA, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso del money market, del fondo de plazo fijo. Ahora, exacto. Después ustedes tienen el fondo propio de Dollar Link y ahí venía la pregunta. ¿Cómo ves el conjunto? Porque la otra es comprarte un bono del Estado que ajuste por Dollar Link. Están muy demandados y se ponen un poco caros, vamos a decir, las coberturas. ¿Cómo estás viendo y qué estrategia están poniendo ustedes en fondos que son totalmente distintos el que comprás en FIMA o el que comprás en Santander? Porque ahí sí está la mano de ustedes. ¿Y qué está viendo Galicia, a través tuyo, que sos el responsable de esto, en cuestión de estrategia de ese fondo? Mirá, es una muy buena pregunta, porque la realidad es que el fondo, haciendo historia, en el pasado los fondos Dollar Link eran básicamente comprar activos Dollar Link, ¿no? 2012, 2013, 2014. En el 2015, 2016, los fondos hicieron mucho más de futuros, porque encontramos que había mucho más profundidad de mercado, menos volatilidad de precios, etcétera. Bueno, en la actualidad te diría que el fondo está más vitado hacia lo que es activos, puede ser soberanos, Dollar Link, y a veces futuros. Y acá, si querés, hablamos un poco más de eso. El mercado de futuros, como ustedes saben, está bastante, no digo intervenido, pero sí opera bastante el Banco Central con la posición de vendida de futuros que suele publicar a mes vencido, con lo cual
vos de repente, del total de, no sé, de 5.000, 6.000 millones de dólares que tenés en el mercado de futuros, casi todo el mercado está vendido contra el Banco Central. Y esto, ¿qué pasa, no? En ese contexto, vos lo que te ocurre es que vos necesitas que el precio del futuro de alguna forma replique un movimiento parecido al tipo de cambio, al spot, que le decimos nosotros, que vos viendo todos los días. Y eso a veces no pasa, porque como esta gestión que hace el central de los futuros genera arbitraje, genera movimientos, es como que a vos te parece, vos sentís que si vos fijás un futuro a marzo del año que viene, cuando llegues a marzo, el sintético que vos armaste o ponele tu cobertura, te va a haber funcionado, porque el futuro va a converger con el spot al vencimiento. Ahora, durante la vida de estos 3 meses, sí, te puede pasar cualquier cosa en el mercado de futuros. Podés ganar mucho, perder mucho, digamos, tenés que tener templanza para aguantar y mirar a marzo. Entonces, como nosotros manejamos un fondo masivo, en general ahora estamos más parados en activos dólar link, como ya soberanos, que están más caros, obviamente, y ahí siempre privilegiamos los soberanos más cortos. Y el motivo por el que vamos ahí es el siguiente: es el soberano más corto. De ocurrir un evento discreto que uno nunca sabe cuándo ocurre o si ocurre, la corrección de precios que va a tener a futuro va a ser menor a la corrección de precios que va a tener un bono largo, ¿no? 2023, ponele. Ahí hablando así más o menos los números en el aire, imagínate que un bono 2000, el TD23, el más lejos que tiene el soberano, si hay una devaluación, digamos, vos te llevarás en el momento el 60-70% del movimiento del tipo de cambio, porque al día siguiente los activos valen distinto. Una vez ocurrido el evento, valen distinto y van a buscar otro nivel. Y hoy rinde, no sé, -3 y capaz que pasan a +5 de spread. Y en ese movimiento de tasa el precio tiene que bajar y devolvés algo de lo que el tipo de cambio te dio. Cuanto más corto estás, menos devolvés. ¿Cuál es el riesgo? Que no pase nada en tu vida, que no pase nada mientras estás ahí en el bono corto y el spread que te cobran es un poco más caro. Entonces, ¿no? El carry de la posición, ¿no? El rendimiento en pesos que va llevando tu posición de dólares bajo. Es muy bajo, y también tenés que tener templanza para aguantarlo, ¿no? Bueno, pero siempre le decimos lo mismo a los clientes. Acá estábamos hablando un poco de empresas y es: o te cubrís contra el dólar y eso cuesta plata. Quiere decir que, como bien decís, si no hay proceso devaluatorio, que es lo que viene pasando, del dólar oficial hablamos, ¿sí? Del referencia 3.500, del que usan los importadores y exportadores, entonces lo que va a pasar es que tu cartera va a rendir más o menos lo que es la devaluación, que es muy baja. De hecho venía al 15% anual hasta antes de las elecciones y recién ahora pasó al 25% anual. O sea, nada, cuando un plazo fijo da el 34 o el 37, dependiendo si tenés más o menos de $1 millón, y cualquier otro activo SER, por supuesto, tenés tires de hasta de 60%, dependiendo de la inflación que trabajes. Entonces, o elegís cubrirte contra la devaluación y bueno, bancátela, que va a rendir poco el carry, pero el día que devaluaron te cubriste, y está muy bueno lo que explicás. Los fondos es muy difícil que puedan hacer, nosotros le llamamos ese catch-up, digamos 100% de la devaluación, pero también es verdad que el cliente se ahorra tener que ir al mercado de futuros, que es muy complejo, que tiene digamos pérdidas y ganancias diarias. Entonces todo eso lo tenés como combinadito en un fondo, y por lo que veo, que justo acá estamos estaba abriendo el fact sheet incluso de ustedes, está bastante líquido, porque el otro también es, bueno, se dio el suceso, muchos quieren salirse de un fondo por el estilo y pasarse a otro tipo de fondos más de devengamiento. Entonces está buena, veo la cartera, que es una cartera líquida, que enseguida podés hacerte de esos pesos ya a otro valor del tipo de cambio, ¿no? Tal cual. Ahí, nosotros, por ejemplo, el año pasado el fondo rindió como el tipo de cambio, como el 6.500, como que es medio como el benchmark de la industria. Los activos están emitidos ajustando por ese tipo de cambio. Este año venimos empatados con el FX, por ejemplo, pese a los movimientos que tuvo el mercado de futuros, etcétera. Y la verdad es que también la cartera por debajo, como bien lo decís, tiene que resistir el día después, ¿no? Porque si yo en un fondo dólar link o como cliente busco cobertura y me compro el bono más largo porque tiene el spread o menos negativo o más positivo, ponele, ¿no? Uh-huh. Bueno, el día después estos bonos van a ser los más ilíquidos porque son los más largos. Entonces también uno tiene que realizar la ganancia
de hacerse líquido de vuelta, porque en ese momento, ¿qué te va a pasar el día después? Y te va a gustar más la tasa en pesos probablemente, Seguro. porque ya pasó el evento. ¿Y cómo haces para salir de lo que tenés? Si tenés un bono líquido, y te va a costar un montón salir. Si tenés un bono más líquido, vas a salir rápido. Entonces nosotros en el fondo priorizamos mucho eso. Yo con el portfolio, que es Javier Celato, que tiene, no sé, como 5 o 6 años más de portfolio que yo, y ya el capital lo sufrió todo, desde el 2012 para acá, todas. Me parece que esa cuota de gestión de cartera es muy, muy importante. Sobre todo mirando que el fondo esté lo más hedgeado posible contra el STEC, porque si vos como administrador de un fondo y ves que el carry en pesos es malo, la tentación es dejarlo abierto contra pesos, por ejemplo, ¿viste? Totalmente. Abierto en pesos, Pero y pierde la un poquito esencia del mejor. fondo e incluso de lo que hablaste al principio de la charla, de perfilar al cliente. Si el cliente quiere cobertura, bueno, tiene que tener cobertura. No hay otra. Sí, tal cual, coincido con eso. Y la cobertura es como un seguro. O sea, vos pagás el seguro del auto, salís todos los días a la calle y mientras no choques, y es un costo. Ahora, el día que tuviste un accidente, lo valorás. La cobertura es algo así, es muy injusto medirla en pesos. Muchos clientes lo hacen, con lo cual está bueno que lo remarques, Seba, porque ahí es cuando empiezan a tomar decisiones de compromiso. Y bueno, y después, viste, hay que gestionar siempre el riesgo contingente, en realidad, de estas cosas. El riesgo que no te pague, que no sea líquido, que se mueva el efecto, y todo lo demás. El rendimiento de nuestros fondos generalmente es consecuencia de todas las decisiones previas que se tomaron. No miramos el rendimiento del fondo, tiene que rendir $2+2. No, son miro liquidez, miro profundidad de mercado, miro cómo está el roster, y el rendimiento es consecuencia de los riesgos que queremos tomar. Yo creo que es de los fondos más difíciles hoy en día de poder administrar. Junto, la gente a veces me dice, ¿cómo? Es un fondo tan simple. Cuando miro la cartera, para mí, los de plazo fijos, pero por un tema de liquidez. Con lo cual, me parece que son los fondos, de hecho, son los que más regulación tienen. Así que algo que parece simple, detrás del telón no lo es, sobre todo por cómo se maneja la volatilidad patrimonial. Pero te quería preguntar, ¿toman algún tipo de autocontrol o digamos, en cuanto al volumen? Te aparece un cliente que te duplica bueno, ustedes igual tienen un patrimonio gigante, pero digo, entra un jugador que tiene que poner una ficha muy grande y bueno, y eso distorsiona un poco los precios, porque tenés que salir a comprar un montón de activos. Ustedes tienen ahí, van charlando con los comerciales, sobre todo por lo menos con lo que es la banca corporativa, que te puede meter alguna ficha que te mueva un poco ese espectro. Mira, nuestros fondos son masivos y yo me atrevería a decir que nosotros del flujo, nosotros por ejemplo, para que tengan una idea de magnitud, todos los días tenemos suscripciones por 25.000 millones de pesos y rescates por 25.000 millones de pesos. O sea, Claro. Temporalmente van cambiando y de qué fondo y de qué otro fondo, pero en los fondos se mueven en ese volumen todos los días. Los días que te suscriben más crece el patrimonio, pero digo, en general los fondos tienen un volumen grande, y casi todo el flujo nos viene por los canales digitales. Te diría prácticamente casi la totalidad, porque incluso las empresas que son, digamos, corporativos usan los canales digitales para poder hacer las operaciones. Claro. Algunos te avisan, con algunos conversamos, pero te diría que hoy estamos básicamente, yo cuando entré por ejemplo en los fondos, el 80% del volumen me lo cantaba o me lo avisaban los oficiales, ¿sí? Corporativo, que van por la mesa, etcétera. Y hoy te diría que debe encantar el 20% nada más. Qué oxidado resto, quedé, Marian, porque yo me quedé con la idea que seguía siendo así, pero claro, ustedes ya están súper digitalizados. Olvídate. Te pasa, obviamente, los clientes grandes que tienen una ficha grande, en general, obviamente, vienen porque la mano del oficial de corporativo con los que gestionan, porque es un número importante. Hablamos seguido con eso. Nosotros, el patrimonio, por ejemplo, los fondos en general tienen un tope del 10% de un mismo cliente. Es decir, cuando un cliente quiere poner más del 10%, el sistema no se lo permite y tienen que venir a preguntarnos. Ahí tenés una autorregulación, bien, justo lo que te preguntaba. Exactamente. Eso es autorregulación y es muy sano. No sabía que lo tenían. Es muy bueno. Sí. Claro. Después sí, ves. Lo que vos dijiste, es así. O sea, te entra un cliente grandote 10 minutos antes de que el mercado de futuro cierre, y la realidad es que el fondo no pierde. Son los clientes que están en el fondo los que ceden rentabilidad para que entre otro más. Entonces,
de vuelta, responsabilidad fiduciaria, tenemos que cuidar a los clientes que están adentro. Y si tomar una suscripción implica que los clientes que están adentro pierdan rendimiento, bueno, eso hay que conversarlo. El límite hoy es 10, esos fondos no tienen límite normativo de concentración, como vos tenés un fondo de plazo fijo que tiene un límite normativo del 20%, Claro. estos fondos no. Con lo cual siempre un cliente con la mitad del patrimonio regulatoriamente podría llegar a hacerlo. En nuestro caso está topeado, porque nos parece que hay que ir cuidando mucho al cuotapartista, sobre todo el minorista, ¿no? Que enseguida se ligúa, digamos. Seguro. Es muy chica. Es Pero sí, ahí sí tenemos ese control adicional nosotros. Es muy importante eso, y qué bueno acá en la ciudad de Oberá. De hecho, para los que nos están escuchando en vivo, esto después sale en podcast, por supuesto, por todo el país, pero para los que nos escuchan acá, hay sucursal de Galicia, así que bueno, ahora saben un poco más de lo que son los fondos comunes y están escuchando al que toma las decisiones. Por supuesto hay un comité y demás, pero bueno, es uno de los que es el jefe de inversiones, jefe de portfolio de la administradora de FIMA Asset Management. FIMA Asset Management, ¿no? ¿Se llama la administradora? Ahora, hace poquito cambiamos el nombre a Galicia Asset Management. Ah, ok, que ya había tenido ese nombre alguna vez. Creería que sí. Creo que sí, hace muchos. Bueno, la gestora, ustedes son una de las gestoras más antiguas del mercado. Yo recuerdo. Como la 2, creo. Hace muchos años fui a la fiesta de los 50 años, así que. Y fue hace mucho, te digo. Yo no estaba, obviamente, pero es más, el nombre FIMA es como que hace referencia a inversión inmobiliaria. Claro. Después sí, bueno, creo que tenemos el registro CNB el 2, creo. Tremendo. Gerentes. Pero sí, no, aparte imagina que cada vez que invertimos o que decidís una inversión, hay toda una reputación, toda una historia, toda una marca, viste, en el camino, con lo cual imagínate cómo son nuestros comités de riesgo, nuestros comités de inversiones. No estamos por 3 VPs claro, hacer una locura, ¿no? En eso nuestros fondos en general rinden como la media, como rinden a mercado. No vamos a hacer el fondo que más rinda e intentamos no ser el peor, pero siempre hay una gestión detrás de riesgo, con lo cual nos parece que, mira, en el reperfilamiento nosotros tenemos fondos grandes, por ejemplo, los fondos T+1, el ahorro precios, ahorro plus, que son los fondos que le siguen el money market, ponele en la cadena, ¿no? Seguro. Por ejemplo, nosotros cuando el mercado lo rescatan de esos fondos, nosotros representamos casi el 50% de los rescates de ese segmento de la industria. Con lo cual, gestionamos la liquidez, gestionamos las duration de los fondos. Ahí la preocupación es siempre grande nuestra. Por ejemplo, el reperfilamiento, los clientes que estaban en los fondos nuestros de los ahorros salieron en 25 o 30 días, ya tenían recuperado claro, aparte el poder de lobby que tiene obviamente un Banco Galicia con todo, o en este caso la gestora, ¿no? Con todos sus clientes, con esa tenencia, bueno, van buscando distintas alternativas que obviamente es más fácil para una gestora más chiquita que por ahí más boutique. Que, bueno, que esta es la discusión, dicen el clavo, porque viste, uno cuando lo ve de afuera dice, no, pará, si sos grandote, conseguir mejores tasas, conseguir mejores cosas. Y cuando estás sentado acá te das cuenta que sos como un elefante en un bazar, ¿viste? Sí. Entonces, a veces cuando te llaman por no sé, en nuestro caso, quiero hacer plazo fijo por el fondo de plazo fijo. Y te dicen, no, mira, yo puedo hacer, no sé, una ficha de 500 millones de pesos. Y a vos necesitas 3 veces más de eso. Claro. Entonces, a veces te encontrás con que te juega en contra el volumen administrado. Te juega en contra. A ver, es genial tener todos los pesos que administramos, pero en la gestión de los fondos, a veces te sentís medio mucho más pesado. Totalmente. Tenés que tener un montón de manos para operar y eso te lleva a abrir el juego en comité. No es tan sencillo, seguro, pero a la hora sí de riesgo de crédito, yo hablaba del otro lado, ¿no? Cuando tenés que pelear por tus cuotapartistas, bueno, sí, tal cual. Ahí, digamos, Galicia Asset Management tiene otro poder de lobby, incluso con empresas privadas que cotizan, que si alguna vez puede haber algún evento, que también es todo un tema, ¿no? Ahí el Grupo Galicia se pone al hombro esas posibles contingencias, ¿no? Porque ustedes responden y velan por los intereses
de los cuotapartistas. Así que sí, no es que son mejores ni peores las más grandes ni las más chicas, sino que hay distintas ventajas y desventajas. Está claro que a la hora de tratar de conseguir rendimiento en un mercado tan chico como la Argentina, una administradora tan grande como ustedes, sí, el mercado que les queda chico, pero bueno, es todo un desafío y para eso estás vos, Mariano, ¿eh? No, a ver, está el equipo, no sé los chicos los que trabajan acá. ¿Cuántos portfolios son en Galicia Asset Management? Hoy somos, en Galicia Asset Management somos 20 y pico de personas, sí, de las cuales 7 estamos asignados a la mesa, entre PMs y mi posición. Okay. Y después tenés, digamos, viste que los fondos hay que cerrar los fondos, calcular la cuota, tenés todo un sector operativo que se encarga de eso y de muchas cosas más, y después tenés el sector que gestiona los canales comerciales, digamos, que como que trata de, en realidad nosotros vendemos a través del banco, pero hay que capacitar las redes, hay que capacitar el producto, digo, no es tan sencillo que en una red tan grande como la de Galicia los fondos sean bien explicados, ¿no? Entonces hay mucha gente trabajando en eso. En lo nuestro, nosotros tenemos portfolios que gestionan 1 o 2 fondos. Los fondos grandotes los gestiona uno solo porque es casi imposible en el día poder hacer todo, pero claramente, no sé, se van especializando, ¿viste, Seba? Digamos, no sé, un portfolio que está manejando el money market, y la verdad que si alguno tiene que preguntarle qué vale la caución, qué vale PF, qué vale Remo, qué vale, y le preguntan a él. Entonces, como que se va armando una sinergia importante entre los chicos de la mesa que permite que cada uno sea específico en cada cosa. Pero no, operar, a ver, contraparte, vamos a tener como más de 40 y pico de contrapartes abiertas. Intentando trabajar con todas, porque siempre esto lo hablamos siempre nosotros, cuando un teléfono suena en la mesa es una oportunidad que está llegando, ¿viste? Bien ahí. Entonces, bien ahí. hay que atenderlo, hay que preguntar, no te sirve esta, ok, te va a servir la próxima llamada quizás, pero bueno, y también entender que están todos trabajando. Cada contraparte que te llama también está haciendo el mejor intento por trabajar bien, así que nada, a ver, desde encima tratamos de explicar todas esas cosas, ¿no? Operar con todos, con la mayor cantidad posible, es también bueno para el cliente eso, que estemos diversificados, porque tío, armar un producto solamente lo puedes armar en una corrida de liquidez porque hay un jugador que esté jugándolo del otro lado, no te sirve. Totalmente. Yo no dormiría tranquilo, digamos, porque te despertás un día con una sorpresa y ¿a quién le venden los activos? Entonces ahí tenés que tener las contrapartes bien aceitadas, que sepan que sos de largo plazo. Bueno, es un trabajo ahí grande que hacemos con las contrapartes. Seguro. Bueno, van pasando de a poco varios economistas y también portfolio manager. Ya ha pasado acá Lili Barakat también de Cohen, que ahora en realidad es Delta. Ha pasado también desde la industria de seguros, Mariano de Negri. Bueno, ahora estás vos y la idea es que la gente vaya escuchando distintas propuestas, distintas opiniones sobre lo que son los fondos comunes de inversión y lo que es el mercado en general, tratar de agrandar una torta que en la Argentina es muy chiquita, menos de 500.000 cuentas comitentes, contando hasta los fondos de inversión y bancarios, no bancarios, así que nos queda mucho por hacer docencia. Mariano Calvielo, jefe de Portfolio Manager de Galicia Asset Management, de los fondos FIMA. Un placer tenerte acá en Charlas con Sentido, en este espacio de sentido económico. Así que seguramente te vamos a volver a convocar en algún momento y que sigan los éxitos para ustedes, que la verdad que la vienen rompiendo. Bueno, muchas gracias por el tiempo a los dos. La pasé bárbaro, así que espero que los oyentes lo hayan disfrutado y quedamos en contacto para lo que les haga falta. Seguro, y cualquier duda, obviamente, en cualquier sucursal de Galicia o por los medios que ya cada uno sabe, cualquier oficial de Galicia, esto hace muchos años lo vi, fue el primer banco que hizo que tenga cada sucursal su oficial idóneo en la materia. Fue todo un desafío para un banco muy grande y le prestó mucha atención a eso, porque es normativo y porque salieron a la cancha a jugar fuerte y después, obviamente con los canales digitales todo se hace un poco más sencillo, pero también ahí hay que meter mucho dinero. Así que Mariano Calvielo, te saludamos y gracias por pasar por aquí un ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós.